Avanzamos. Este fue el interrogante que dejamos propuesto para el espacio anterior y que debieron haber desarrollado en el formulario número 2. Pues vamos a profundizar algunas ideas en torno a esta pregunta. Bien. Sí, resulta que es necesario que nosotros tengamos un acercamiento al texto desde su contenido explícito para poder avanzar a descifrar, a inferir o a deducir ese contenido implícito. Si no comprendo los elementos esenciales del texto, si se me dificulta leerlo, articular, como en el caso del silabeo de los niños de la básica primaria, que leen de manera fragmentada el texto, evidentemente no podrán comprenderlo y mucho menos podrán hacer inferencias a partir del mismo. Entonces observamos aquí la postura de Avendaño. El acto de leer requiere conocer el aspecto puramente lingüístico del texto, desarrollar capacidades cognitivas propias de la interpretación. Es decir, además de descodificar el escrito, el lector descubre múltiples sentidos que subyacen, que están ocultos, sobreentendidos. Bien, si no hay una correcta decodificación del texto, no se puede avanzar al paso de la inferencia o al paso de reconocer información que no está explícitamente dada. Mucho más importante lo que observamos aquí. En la medida en que el lector identifique el contenido explícito del texto, descubrirá sentidos ocultos a partir de sus presaberes y procesos cognitivos e interpretativos, entre otros. Aquí quiero precisar estos procesos interpretativos y cognitivos que ayudan precisamente a avanzar en esa interpretación profunda del texto que nos propone el enfoque psicolingüístico. Las asociaciones, las inferencias, las analogías, las comparaciones y las recontextualizaciones. Puntos clave. Como maestro, siempre que invito a leer a mis estudiantes, espero que con mis acciones ellos puedan construir asociaciones de lo que leen con su realidad, con otros textos, bien, porque no con otro tipo de producciones discursivas, una película, una canción, un microvideo, que evidentemente hagamos inferencias, que hagamos analogías, el encuentro de las similitudes entre dos textos o dos situaciones propuestas en el texto, que se comparen estableciendo puntos de semejanza y de diferencia y que se lleven a otros contextos. Bien, dicho de otro modo, dice Avendaño, develará lo que no se dice, pero que se sobreentiende en el texto. Quiere decir que a mayor cercanía con el contenido explícito, más se me facilitará descubrir eso implícito que lleva el texto. Bien, ahora, para finalizar, hay unas estrategias que el mismo Avendaño propone que puede llevar a cabo todo maestro que enseña desde el enfoque psicolingüístico. La primera es que el estudiante sea capaz de reconocer cuáles son esas partes que arman el texto, que identifique el título, los párrafos, las partes como los versos, las estrofas, para el caso de los textos líricos, o los párrafos, vuelvo al punto, de los textos escritos en prosa, la estructura dependiendo de el tipo de texto, o introducción, desarrollo y conclusiones para el caso de los expositivos o explicativos, introducción, argumentación y conclusión en el caso de los argumentativos, y esto le permitirá al estudiante identificar cuál es el género o tipología discursiva que está leyendo. Es necesario que el estudiante entienda que todos esos elementos y reconocer todos esos elementos le ayuda a comprender y a construir significado en torno a lo que lee. Bien, como segunda medida tenemos descubrir algunas estrategias discursivas que expone la persona que escribe el texto para plantear lo que piensa, sus percepciones e ideas. Esas estrategias discursivas son la argumentación, la descripción, la exposición, y mi estudiante tiene que estar en capacidad de que cuando lea pueda darse cuenta que esa persona que ha propuesto el texto que él está leyendo tiene una estrategia clave. Es describirle en el caso de los textos narrativos, es de pronto ejemplificar en el caso de los textos expositivos, para el caso de los textos argumentativos presentar precisamente una argumentación que sustente su punto de vista. Y avanzando, descubrimos también que incursionar en acciones de interpretación, es decir, proponer acciones concretas de interpretación del texto, es una de las estrategias también propicias para el enfoque lingüístico. Y en esas estrategias
encontramos la de poder identificar cuál es el tema del texto. No es algo que sea novedoso para nosotros, pero que se tiene que convertir en un hecho en el que enfatizo constantemente cuando esté leyendo con mi estudiante. ¿Cuál es la temática central del texto? ¿Con qué otros temas se conecta este texto? ¿Qué propósito tuvo la persona que escribió este texto? Bien. Y lograr conectar ese texto con otros textos, descubriendo cuáles son esas relaciones que tiene con ese otro texto que estamos leyendo. Para el caso de las narraciones, conectarlos, ¿por qué no?, con textos explicativos y encontrar las similitudes y diferencias. Si es un texto narrativo en torno a la obediencia, como el cuento de Caperucita Roja, ¿por qué no buscar una infografía sobre la obediencia? ¿O por qué no proponer un texto explicativo que indique cuáles son los patrones comportamentales que dictan la obediencia o que evidencian que una persona es obediente? En fin, por último tenemos una estrategia concreta y es de descubrir los sentidos que subyacen en el texto. Por ejemplo, que yo sea capaz de descubrir esos otros elementos que están dentro del texto y que él convoca o que de él se desprenden, ¿bien? ¿Qué problemáticas desprende el texto? ¿Cuál es el marco ideológico del texto? ¿Cuáles son esos ámbitos culturales o religiosos o políticos que se presentan en el texto, que de pronto permiten al estudiante tener una perspectiva un poco más amplia de lo que aparentemente el texto me está mostrando? Bien, y por qué no, como dice así al final Avendaño, hacer el ejercicio de recontextualizar, es decir, volver al contexto del texto, pero conectarlo con mi propio contexto, con mi realidad personal y con mis particularidades socioculturales. Bien, ahora vamos al último enfoque, el enfoque sociocultural. Es el enfoque muy ligado a la teoría vygotsquiana del lenguaje como constructo cultural y social. Pues sí, para este ejercicio les invito a responder en el formulario número 3 esta pregunta. ¿Por qué la lectura es una práctica social? ¿Por qué hacer lectura se constituye en un acto, en una actividad social? Paramos el video y nos vamos al formulario. Asumo que han parado el video y que ya han retornado porque construyeron su respuesta. Entonces, abordamos ahora el enfoque sociocultural. Es un enfoque muy concreto en el que la mirada de la lectura ya pasa a otro plano y es el plano del contexto social. Miren que la propuesta es entender que el significado del texto va más allá de eso que él contiene, de los aportes que el autor propone en ese texto, de los aportes que el lector le da a la hora de significar en el texto, sino que más bien hay que atender a la procedencia social de ellos mismos. Cómo el marco social, el devenir de la cultura, perspectiva ideológica y religiosa, tanto del autor como del lector, van a influir en la manera en la que abordo como lector el texto. El maestro tiene obligatoriamente que hacer ese enfoque cuando está leyendo con su estudiante. Bien, tiene que ampliar la mirada y hacerle ver a él precisamente que el texto que nos estamos leyendo tiene toda una procedencia social. Por eso aquí resalto este enunciado que nos dice que el texto no emerge de la nada. El texto surge precisamente de los contextos personales y socioculturales de la persona que lo escribió. Bien, ese texto es producto de la manera en la que esa persona mira el mundo, de la manera en la que esa persona percibe lo que le rodea, de ese marco ideológico que el autor tiene, de sus creencias, de los sentimientos que de una u otra forma fueron los que dictaron el texto que hoy me estoy leyendo, sea una novela, sea un ensayo, sea una infografía. Bien, siempre el marco sociocultural de la persona que lo escribió dará cuenta, para que debemos tenerlo en cuenta, y me dará cuenta a mí del significado del texto que estoy leyendo. Entonces, desde el enfoque sociocultural, ¿qué es leer? Pues leer
y aclaramos aquí, no es solo un proceso psicobiológico, ¿bien? Es decir, no es solo un encuentro de mis procesos cognitivos puestos para descifrar un significado, no. Y no es solo un proceso en el que voy a determinar que existen unas unidades lingüísticas como el enfoque lingüístico, una unidad de contenido semántico, morfológico y sintáctico, no. Hay que entender desde el enfoque sociocultural que el leer es una práctica cultural porque es un producto de una sociedad que decidió darle forma al lenguaje a través del código escrito, y a través de ese código escrito produjo textos que daban cuenta de sus tradiciones, de su historia, de sus costumbres, y que a través de la lectura de esos textos se descubre quién es la persona que lo escribió y todo ese marco cultural, todo ese acervo social que tiene esa persona. Ahora bien, el enfoque sociocultural nos propone esta visión de la lectura y con ella acompaña estos tres elementos. Primero, que el leer exige conocer las características de la comunidad donde surgió ese texto. Bien, por eso es que cuando hacemos el acercamiento a ciertos autores, indagamos de dónde provienen esos autores y avanzamos al segundo punto, conectando lo dicho anteriormente, y es conocer el contexto del autor. Entonces debemos entender dónde nació, cuándo nació, para identificar el marco histórico que lo movió a él a escribir lo que escribió, por qué lo escribió, cuál es su formación académica, a cuál cultura pertenece, su ideología política, filosófica y religiosa, porque ustedes saben que somos seres que se mueven en esos esquemas, bajo esos ámbitos, y que eso dicta mucho lo que escribimos y por ende también va a dictar cómo interpretamos los productos escritos. Conocer la superestructura del género discursivo en el ámbito de las diversas disciplinas. Quiere decir esto entonces que, de acuerdo a las disciplinas antropología, derecho, medicina, los textos van a variar en su estructura. El autor va a variar de acuerdo al ámbito en el que escribió su texto. Un médico no va a escribir igual que un literato, ni un ingeniero va a escribir un texto igual que un abogado. Entonces, sus textos van a tener una estructura particular y yo como lector debo entender que esos géneros discursivos tienen esas variantes. Avanzamos entonces desde la perspectiva de Cassani. Cassani ahora propone que el enfoque psicolingüístico es ese que atiende a leer tras las líneas. Mientras el enfoque lingüístico era leer las líneas, ¿verdad? El enfoque sociolingüístico era leer entre líneas, el enfoque sociocultural es leer tras las líneas, es entender que el discurso escrito y su interpretación tiene como marco claro la cultura del autor y del lector del texto. Todo texto leído va a ser influido por todo ese acervo cultural que el lector tiene, y todo ese texto que estoy leyendo debo entenderlo también haciéndole un zoom a la perspectiva cultural e histórica del autor del mismo. Por eso, Cassani dicta la idea de los marcos culturales que soportan, contextuales, que soportan el texto. Y para terminar, no dejamos a un lado la postura de Vygotsky, que es quien fundamenta esta visión de la enseñanza de la lectura. Y ya sabemos que la lectura no es solo una práctica cognitiva, sino que también es una práctica sociocultural. Pues por lo que ya hemos venido diciendo y que se confirma, ese texto que yo me leo surgió en un momento histórico, surgió bajo unas características culturales de ese autor que quiso demostrar quién era, cómo era su visión del mundo a través de ese texto que nos propone. Por eso siempre la lectura estará en función de unas prácticas, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo me muevo para leer basado en mis necesidades e intereses y basado en esos rasgos culturales que tengo. Ahora bien, a veces leeré con el objetivo de perpetuar mi legado cultural para que los que hablan mi propia lengua también sigan en esa misma dinámica de que leer siga abordando todo lo que es mi origen y perpetuando mejor todo lo que constituye mi cultura. También puedo hablar de que leemos como comunidad porque queremos divertirnos, por simple goce estético. Leemos también para solucionar algún problema.
Si me perdí en una ciudad que no conozco, tomo un mapa y lo leo. Si quiero reparar